Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión distinta, a esta sesión de entrevista que tenemos cada 15 días. Y es para mí un honor, un privilegio presentaros a dos de mis amigos, diría yo, a mis compañeros que nos hemos ido conociendo en este camino de trayectoria espiritual con el paso de los años. Por ejemplo, os voy a presentar a Lourdes Hernández. Ella practica meditación desde hace unos 17 años más o menos y desde entonces hemos coincidido en diferentes eventos o ella ha venido a Barcelona también a dar algunas de las sesiones en el centro. Y lo mismo con José María Barrero. Él lleva pues casi 30 años de experiencia de meditación Raja Yoga y ambos han incorporado esta práctica en sus vidas cotidianas, en sus profesiones, con sus familias, en su día a día. Y esto es lo que nos gusta compartir con vosotros con estas sesiones. Porque a veces parece que los que meditamos no hagamos otra cosa que meditar. Y algunos a veces escribís, bueno, ¿y qué hacéis? O cómo pasáis por este tipo de situaciones. Y creo que está muy bien también de vez en cuando ponerle un aspecto más humano, más del día a día, con lo que os podáis sentir identificados también vosotros. Así que voy a empezar haciéndole algunas preguntas a Lourdes y también tendremos oportunidad de compartir con José María y finalizaremos con una meditación todos juntos. Lourdes, ella ha sido directora de colegio durante 6 años, aparte de su trayectoria como maestra durante unos 30 años también, y también el papel de madre, como madre de 2 adolescentes cuando ella empezó su práctica de meditación y ahora, aunque ya son pues un poco más mayores, pero siempre está bien también saber cómo ser madre de familia y una persona activa en la vida profesional y de qué manera le ha servido la práctica de la meditación en su día a día. ¿Quieres empezar, Lourdes? Pues buenas tardes. Gracias, Marta, por este tiempo. La verdad que es una oportunidad para compartir algunas cosas de nuestra vida. Pues no sé si empezar por un poco mi vida profesional, ¿te parece? Y continuamos luego por otras facetas, como tú decías, la de madre. Pues no sé, cuando me comentaste de compartir, pensé en toda esa parte profesional, ¿no? Cuando yo empecé a meditar hace, como tú decías, 17 años, me pareció algo tan fantástico. Digo, ay, esto no se puede quedar aquí conmigo solo, esto lo tengo que compartir con mi familia, con la gente que forma parte de mi vida, ¿no? Y entonces fue curioso porque en principio cuando empecé a meditar, mi familia, nada más sin proponérmelo, se interesaron también por la meditación e hicieron algunos cursos y todo esto. De luego pensé, digo, en el colegio no sé cómo lo voy a hacer, pero esto tengo que compartirlo, ¿no? Y entonces sucedió algo que creo que coincidió en el tiempo. Hubo un momento en que, aunque ya teníamos como objetivo en el centro el educar en valores, pues pensé que dentro de ese proyecto de educar en valores podíamos incluir aspectos de la meditación como herramienta, ¿no? Para desarrollar esos valores. Y, y bueno, si bien es verdad que todo el profesorado no está, todas las personas no estamos afín a esta metodología, pero sí es verdad que hubo un grupo de profesores que empezamos con esta metodología y organizamos cursos, seminarios y en principio pues participamos todos y luego pues bueno se fueron creando grupos y fue muy bonito, ¿no? Ver cómo eso se iba gestando y cómo pues todos los niños tenían la oportunidad de experimentar esta práctica, porque aunque no te, como decía, no todo el profesorado siguió al final pues esta metodología, sí fue curioso porque había profesores que participaban por sus especialidades, participaban con todos los alumnos, todas las clases, y entonces todos los alumnos tuvieron la oportunidad de ir experimentando la práctica de la meditación. Empezamos por un minuto.
empezamos a practicar 1 minuto. Y bueno, los profesores se fueron entusiasmando porque vieron el resultado, ¿no? Cómo los niños eran capaces de estar ahí ese minuto muy concentrados. Y fue curioso al principio porque preguntaban, ¿y quién se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Pero luego ya lo incorporaron como parte natural, ¿no? Y bueno, por contar alguna anécdota que sucedía muy a menudo, era que cuando hacía estos ejercicios que luego se fueron prolongando por algunos minutos, no íbamos practicando, alargando este tiempo, dependiendo de los momentos, después que empezábamos otra actividad, algún alumno se te acercaba, así como un poco en silencio, ¿no? Y se acercaba y te decía, Señor, esto me siento muy bien. ¿Oh, sí? ¿Qué ha pasado? Dice, es que estoy como muy tranquilo, me siento muy bien. Digo, ¿y eso por qué es? Dice, es que lo que hiciste me gustó mucho. Digo, pero ¿y eso que estás sintiendo de dónde ha salido? Se quedaba así. Digo, ¿eso ha salido? Entonces, bueno, llegamos a entender que salía de dentro y digo, cada vez que quieras, puedes hacer esto. Entonces es como un sentimiento de ir sembrando esas pequeñas semillas en los corazoncitos de los niños, porque era como muy... Y esto sucedía con mucha frecuencia, ¿no? Ellos venían, se acercaban y decían, uy, esto es nuevo para mí, ¿no? Y era como muy interesante, ¿no? Pequeños experimentos que podían ellos también ir incorporando después en otros momentos. ¿Sí? Eso era lo bueno, es decir, que ellos en cualquier momento podían, en cualquier sitio donde estuvieran, hacer esas prácticas, ¿no? Es decir, ser independientes y sentir, era un poco hacerles entender que su bienestar no dependía de que hubiéramos tenido un rato, sino que ellos lo podían crear en cualquier momento, ¿no? Qué bien. Sí. Y José María Barrero, él es profesor de meditación, es voluntario también en la asociación Brahma Kumaris y está coordinando las actividades que hacemos sobre todo en Cantabria y también en toda la zona norte del país. Y él además, él es ceramista, es cayolista, tanto a nivel artístico como decorativo, y también ha incorporado la práctica de la meditación en otra área profesional bien distinta. Así que, José María, quizás nos podrías empezar a comentar también en tu aspecto profesional qué cambios has podido ver, qué es lo que te ha aportado la meditación, qué has conseguido que podías ver la diferencia de cuando no tenías esa rutina en tu vida o cuando ya lo incorporaste más. No te escuchamos, José María. Tienes el micro parado. Perdona. Ahora me escucháis. Sí, sí. Pues la meditación me ha aportado muchísimo en mi vida y a nivel profesional lo que me he dado cuenta que los sentimientos que tienes se reflejan en lo que haces externamente. Lo que piensas, lo que sientes, se refleja de una forma práctica. Y yo recuerdo que con la meditación, como sucede un cambio interno, lo que quieres expresar tiene otro frescor, quieres transmitir algo que genere beneficio. Porque a veces un artista lo que expresa pues son sus sentimientos, sus miedos, sus batallas, y el arte o la poesía o lo que sea es una forma de expresarlo, ¿no? Los artistas lo expresan a través de eso. Yo me di cuenta que lo que hacía empezaba a tener otra vida y algo que sentía es que lo que yo haga tiene que despertar en los demás algo positivo, algo constructivo, porque lo que haces puede despertar o ira o incluso odio o malestar o miedo o cualquier sentimiento o emoción negativa, o puede despertar algo positivo. Así que pensé, cualquier cosa que haga tiene que despertar algo en los demás que les haga sentirse bien.
porque bastantes cosas hay en el mundo que no despiertan, la verdad, muchos sentimientos positivos. Así que la meditación, al haber este cambio, también hubo un cambio en las cosas que hacía, en cómo las hacía. ¿Y cómo lo pudiste ver? Porque sé que parte de ese trabajo lo has realizado en la cárcel, con los internos. No, una época estuve en Martutene, me contrató el INEM a través de la cárcel, mejor dicho, la cárcel a través del INEM, para impartir un curso de escayola decorativa. ¿Con los internos? Con los internos, sí. Esto fue en Martutene. Y fue una experiencia muy positiva porque entre col y col metía lechuga. O sea, entre el trabajo pues también hablaba del pensamiento positivo, la relajación. Y recuerdo un interno, porque en esa época muchos afines a ETA estaban allí encarcelados, ¿no? Y yo recuerdo que había un interno que le tenían como una parte segura, alejado de los demás, y entonces a través de una ventanilla que daba al taller donde yo estaba, pues le hablaba de estas cosas, ¿no? Porque él tenía mucho miedo, estaba amenazado, estaba muy estresado, y entonces le hablaba del pensamiento positivo, y algo divertido es que cuando otros hablaban, así, cuando pasaban los días, ¿no? Cuando otros hablaban de algo negativo, él les decía, cuidado, positivos, positivos. Y se le veía que cambiaba su actitud, ¿no? Y luego con otros internos, algunos eran bastante difíciles. Y muchos iban al taller no porque tenían interés, sino porque era una forma de salir de la zona donde estaban y estar en contacto con otros amigos, otros que tenían allí. Pero algo que observaba es que según cómo trates las personas, te van a responder de una forma o de otra. Todo depende cómo tratas a los demás, ¿no? Y esto con el tiempo fue algo que realmente aprendí en mi vida. Es decir, si no cuidas algo, acaba estropeándose. Ya sea las relaciones, ya sea la salud, ya sea tu propia mente. Hoy en día lo vemos, ¿no? Hay tanta preocupación acerca de la salud mental, ¿no? O ya sea la naturaleza. Así que aprendí cómo tratar con los demás sin forzar, hacer que se sientan bien. Y la verdad es que el director y toda la junta de tratamiento de la cárcel estaban sorprendidos con las cosas que hicieron a final de curso, un montón de esculturas y muchas cosas. Había mucho entusiasmo. Esto es algo que aprendí con la meditación, es que aprendes a estar motivado y también lo que tú sientes también lo transmites, ¿no? Así que estaban todos muy motivados y la verdad es que hasta a mí mismo me sorprendió las cosas que habían hecho y lo que se había logrado. Lo que es capaz de hacer, la motivación que tiene uno en lo que hace con los demás también. Y Lourdes, ¿cómo has visto o qué cambios has podido ver a nivel familiar? Antes estabas hablando a nivel profesional, pero tener a dos adolescentes en casa, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se compagina lo que tú estás sintiendo cuando estás meditando? Y quizás han sido pues relaciones más fáciles, o ¿cómo lo has vivido? Bueno, la verdad que todo un reto. Con dos adolescentes en casa, pues nada fácil, la verdad. Pero la verdad que la meditación ha sido una herramienta maravillosa. De hecho, cuando hablo ahora con mis hijos, ellos hablan de antes, tú ahora. Es decir, que ellos han visto un cambio y bueno, yo también, por supuesto, ¿no? Me ha ayudado mucho las madres, bueno, por lo menos yo no voy a hablar por las demás, pero siento un sentimiento de mucho miedo a lo que puede pasar. Le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, le puede pasar lo demás allá. Y he sentido que las madres hemos transmitido mucho miedo a los hijos con ese deseo de protegerlos, ¿no? Y creo que no está bien hacerlo así, porque claro, ellos ya tienen su miedo y encima tú les añades más.
Entonces, la práctica de la meditación me ayuda a algo que le hablamos mucho, que es al desapego. Como, bueno, como si estuviéramos de alguna manera, yo sentía como si estuvieran así como la mamá gallina con sus pollitos, o como si tienes a tus niños ahí muy tranquilos dentro de tu lugar, y luego, claro, no es así, es decir, tienes que dejarlo volar, y entonces la práctica de la meditación te ayuda a irte desapegando a ir soltando esos miedos y a ir entendiendo. La meditación nos va haciendo más espirituales, en definitiva. Vamos entendiendo quiénes somos verdaderamente. Entonces, esa visión de que no somos ese cuerpecito que hemos creado, que cada uno de mis hijos no eran ese cuerpecito que habíamos creado entre el padre y yo, sino que era la casa donde realmente el alma habitaba, el ser importante habitaba. Entonces me ayudaba a decir, bueno, vale, ok. Lo importante es esa energía, ese ser, y bueno, que pase lo que tiene que pasar, pero yo por estar preocupada y con miedo, lo que estoy haciendo es haciendo lo que ellos lo pasen mal y yo lo pase mal. Entonces, sí, poco a poco, como ir soltando, ¿no? Pero soltando desde el entendimiento. Por ejemplo, ahora mi hijo ya no es adolescente, ya es mayor, pero hace un tiempo, hace unos meses, tuvo un accidente de coche, de moto, y bueno, afortunadamente no se rompió nada, pero su cara se quedó hecho un Cristo, y bueno, feo, ¿no? Entonces, nada, pasa el tiempo, eso se repone, y cuando me dice, mira mamá, voy a comprarme una otra moto, pero ahora más grande. Entonces, bueno, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, yo cada vez que veía una moto me ponía, el corazón se me encogía. Pero poco a poco, digo, no puedo estar así. Entonces vas, ahora cada vez que veo una moto, digo, es la oportunidad para recordar algo más elevado, ¿no? Esos pensamientos de que realmente pasará lo que tenga que pasar. A mí me ayuda mucho pensar esto, pasa lo que tiene que pasar, yo por estar preocupada no voy a lograr nada. Y esa energía de esos pensamientos, esa energía lo que hace es todavía hacer la situación más complicada, ¿no? Entonces, ahora, a días de hoy, no, siento que ya ese miedo ha ido desapareciendo. Ha sido un trabajo, no quiere decir que de alguna manera en algún momento emerja, pero sí bien es verdad que ha ido poco a poco aminorando, ¿no? De hecho, el otro día... ¿Sería esto lo que se llama el equilibrio entre amor y desapego? Yo siento que sí. Son de las cosas más difíciles de comprender para unos padres, yo creo. Sí, realmente es como un sentido de libertad. Es decir, yo antes decía, el amor es libre, el amor es libertad, el amor es... Y yo solo lo entendía. ¿Cómo va a ser libertad? Si yo lo que... Era como si estuviera en una jaula metida, ¿no? Y mis hijos también. Entonces, claro, cuando ellos quieren volar y tú no los dejas de alguna manera, aunque sea aquí en tu mente, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sentir que efectivamente es dejarles, y tú lo que tienes que trabajar es tú con tus miedos, y entonces ellos lo agradecen mucho porque ya sienten que tú no te preocupas tanto, sino estás ahí para apoyarles cuando haya necesidad de apoyarles, pero no estás desde el miedo. Y entonces la relación se hace muy reconfortante, muy reconfortante. Qué bien. Y José María, en los diferentes cursos de meditación que estás dando por la zona donde estás, y sé pues que tanto estás haciendo actividades en Navarra como en Cantabria, como a veces en el País Vasco también, ¿cuáles piensas que son los beneficios que están recibiendo las personas que van incorporando la meditación en su día a día? Por ejemplo, Lourdes, estabas ahora comentando sobre pues, la mejora el no infundar el miedo en los demás, por no querer proteger, ¿no? ¿Qué otros beneficios piensas que pueden recibir las personas que van meditando? O tú mismo también. Sí. O sea, lo que he ido comprobando es que hay diferentes necesidades en las personas. Y cada uno busca cómo satisfacer esas necesidades. Pero algo que estoy viendo, sobre todo en la actualidad, y con esta situación que estamos viviendo,
y en otras situaciones en el pasado, hay mucha inseguridad y miedo en las personas. Y también hay como emociones bastante negativas que les hace difícil y que nos ha hecho difícil vivir la vida también, ¿no? En relación con los demás. Pero siento que algo muy importante que cambia la vida de una persona bastante es tener la experiencia de aquietar la mente, de sentir paz en la mente. Esto ayuda muchísimo, porque cuando la mente está muy acelerada, y esto lo podemos comprobar cada uno de nosotros, yo al menos lo veo clarísimo, cuando mi mente está acelerada, pues ves situaciones insignificantes, las ves como muy grandes y muy difíciles, pero cuando la mente está tranquila, pues cualquier cosa se hace mucho más sencilla de resolver. Así que algo que siento que aporta mucho beneficio a las personas es la experiencia de la paz. Por eso introducimos siempre la meditación como una parte experiencial, ¿no? Donde pueden entrar en ese sentimiento. Y algo que también les hace entender a la gente es que lo que buscan fuera está dentro. Solo necesitan la metodología para saber cómo acceder a eso. Porque la paz está dentro. Fuera hoy en día no existe, es que no la veo en ninguna parte. Y por lo tanto es un gran beneficio que les aporta es la experiencia positiva de sentimientos positivos. Y la otra parte que les aporta mucho beneficio es entender aspectos de la vida, porque la vida tiene un sentido, un significado muy claro. Lo que pasa es que no lo vemos. A veces nos encerramos en ciertas ideas. Y otro beneficio que les aporta a la gente es entender que si yo estoy bien, porque esto lo experimentan en casa. Recuerdo una chica que estaba tomando el curso y llevaba poco tiempo. Y en el curso hay una parte teórica y otra parte práctica, ¿no? Y entonces yo le pregunté a todos si habían tomado beneficio. Y ahí dice, oye, yo no consigo concentrarme. O sea, la mente corre de un lado para otro. Y le pregunté, digo, pero en casa, ¿qué piensan los demás de ti? Dice, mi niña de 5 años me dice, mamá, qué tranquila estás. Digo, pues, porque esto es lo que tiene la meditación, no significa que porque no tengas una experiencia no esté habiendo un cambio interior, ¿no? Y ella se dio cuenta que le cuesta concentrarse, pero que la meditación le despierta sentimientos positivos y los demás lo están percibiendo. Imaginaros una niña de 5 años. Sí. Y los dos, fíjate, ahora me ha venido así pensando, Lourdes en Santa Cruz de Tenerife y José María, estás en Hendaya, un lugar precioso. En Cantabria, Santoña. Ahí en Hendaya, sí. Pero has tenido tu época ahí también, en Santoña, exacto, también. Sí. Ambos lugares preciosos, enfrente del mar. Yo también aquí en Barcelona con el mar. Entonces, pero sobre todo en lugares así más pequeños, donde la naturaleza es tan bonita y la gente ahora que está pensando en ir de vacaciones y en salir y desconectar y estar en un lugar así pues más idílico. Y luego es lo que dices tú, que en el fondo, a no ser que creemos este estado más de paz en nuestro interior, el entorno nos puede ayudar, obviamente que sí, pero es este viaje hacia adentro el que nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo veis esto? O sea, no es que dices, pues, no es el mundo de fuera y mi mundo de dentro, porque si no esto nos crea como una parte de separación con el mundo en el que vivimos. Y en cambio, tal como decías tú, Lourdes, también, pues muy en el día a día de las cosas que están sucediendo. ¿Qué más os ha aportado la meditación? Por ejemplo, Lourdes, en aspectos de salud, porque también estás haciendo tus trabajos ahí en cómo abordar estos temas en ti misma. Sí, el cuerpo ha sido para mí siempre un reto, desde muy jovencita. El cuerpo desde niña ya tenía problemas con el cuerpo. Y bueno, la verdad que a lo largo de este tiempo que he ido practicando la meditación ha sido como un regalo, un auténtico regalo para mí, ¿no? Porque cuando el cuerpo te da guerra, pues
no es fácil el convivir con él, de alguna manera, ¿no? Y la meditación tiene uno de sus beneficios es el que aprendes a diferenciar, ¿no? Lo que es el cuerpo de lo que es el ser interno. Y lo valioso que es esa energía interna, que la que realmente está dando vida a este cuerpo, ¿no? Entonces, cuando te vas enfocando en ti misma, en ese ser, en esa alma que eres, más allá de lo físico y aparente que ves, pues por lo menos mi experiencia es que no es que el dolor cuando tienes molestias y cuando el cuerpo se queja, desaparezca, pero sí bien es verdad que disminuye. Y bueno, no solo practico la meditación, también el cuerpo necesita pues, bueno, otros cuidados, ¿no? Cuido la alimentación, soy vegetariana, vegana y también pues hago ejercicios de Hatha Yoga que también me están ayudando a esa flexibilidad del cuerpo que también la necesita. Y como tú decías, vivimos aquí muy cerca del mar y también aprovecho ese privilegio, ¿no? Pero si bien es verdad que la meditación ha sido un trabajo mucho más profundo en ese sentido, es decir, profundo en el sentido que vas identificándote con lo que eres verdaderamente, más allá de lo que aparentemente pues durante mucho tiempo he pensado, ¿no? Que era este cuerpo físico y que cuando te identificas con él y no va bien, pues ya todo no está bien. Es decir, nuevamente cuando nos duele algo, pues solo parece que nos enfocamos en eso, ¿no? Entonces cuando afortunadamente pues la meditación me ha permitido ir más allá de esas molestias e incluso disfrutar de estar contigo misma y estar en paz y estar tranquila, ¿no? Y eso también ayuda a que el cuerpo funcione de otra manera, ¿no? Funcione mejor y sobre todo también me ha ayudado a generar sentimientos de mucho respeto por mí misma. Respeto, valoración, confianza, seguridad, porque la meditación también nos permite conectar con esa fuente de luz, de energía, como cada uno la quiera llamar, y esa también es como, para mí la experimento como esa energía que te llena de poder, de fuerza, para ir llevando las situaciones del día a día, que a veces no son tan agradables o tan fáciles como te gustaría, pero sí siento que me ha ayudado a llenarme de poder, de fuerza, y ha hecho que también algunas veces acumule esa energía para cuando las situaciones no andan bien, porque a veces lo que también observo a veces a mi alrededor es que hay personas que sí, que practican la meditación, pero sobre todo se enfocan más en ella cuando las cosas no están bien. Y entonces, claro, los resultados no son los mismos que cuando tú vas haciéndolo cada día. Es como si acumularas un stock para cuando la situación lo requiere más, pues ahí está el stock, ¿no? Como para mí la meditación es como si, como el alimento de cada día, ¿no? Igual que el cuerpo tiene que estar alimentado, Qué pues la conciencia, el alma también tiene que estar alimentada cada día. Algo que has dicho, estabas hablando de valorarse, de apreciarse uno mismo. Y me has hecho pensar en algo que en su día escuché de José María. Porque tienes muchos hermanos y recuerdo alguna vez que nos has contado algo así como, yo tenía que ser, claro, imagínate, ¿no? Una mamá con 2, pues vale, o una mamá con 6 o 7, pues yo tenía que hacer algo muy, muy valioso para que se fijaran en mí. Me acuerdo de esto, no sé por qué. ¿Querrías comentar algo sobre esto, José María? O sea, el aprecio, la valoración, la relación con una familia grande. Sí. Bueno, una familia muy numerosa. Éramos 9 o 7 hermanos, 6 hermanos y una hermana, y mis padres, más el gato, y no sé si eran 2 gatos. Y claro, sabemos que no es lo mismo relacionarse con personas que con animales. Hoy en día, pues muchos prefieren tener un animal de convivencia porque un animal no discute, o sea, es súper cariñoso
Y mi experiencia ahora es esa, que tengo aquí en la finca donde estoy, tengo aquí la perra de mi madre. Parece que estáis en un pueblo. Sí, sí, estoy en un pueblo. Y tengo aquí en la finca donde estoy la perra de mi madre y una gallina. Y son súper cariñosos, no discuten nada. Bueno, la gallina es un poco traviesa, porque se va a comer las lechugas del vecino, luego me echa la bronca. Pero quiero decir, los animales, o sea, son totalmente distintos, son muy amorosos y la gallina pues se ha portado mal, la he encerrado en el gallinero, le he dicho, mira, como no, ¿cómo vas a dar problemas? Pero las personas es muy diferente, porque las personas... Son amorosas las personas. ¿Cómo? Digo que tal, es que como dices, que también hay personas, o sea, las personas son muy amorosas. Sí, 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 pero lo que quiero decir es que las personas tienen personalidad, Claro. Piensan, sienten, y lo que quiero venir a decir es que con los animales son, o sea, no discuten, ¿no? Pero las personas es más difícil la convivencia, la realidad, ¿no? Por eso muchas personas prefieren tener el perrito y vivir con el perrito y se entiende, ¿no? Pero cuando, sobre todo una familia tan grande, pues con tantas personalidades distintas, pues sí, algo que buscamos todos es, algo muy importante en nuestra vida es ser queridos y ser apreciados, ¿no? Pero algo que con el tiempo me di cuenta es que los demás dan lo que tienen, o sea, es que no pueden dar más. Imaginaros una madre con 7 hijos que tenía que estar pensando no en un par de zapatos, en 7 pares de zapatos, en esto, en lo otro, en ir a trabajar, porque a lo mejor a veces el sueldo no llegaba de mi padre solo, o sea, entonces claro, ella daba bastante que daba, o sea, su amor era el cuidado de las necesidades básicas, ¿no? Pero cuando empecé a meditar y empecé a entender aspectos del conocimiento de Raja Yoga, me di cuenta que no esperes el amor de los demás, porque entonces siempre vas a tener una carencia. A veces te lo pueden dar y a veces no. Hay personas que son comprensibles y hay otros que conscientemente quieren hacer daño, o sea, hay de todo, ¿no? Esto es algo que estamos viendo. Entonces, algo que aprendí es amarme a mí mismo. Creo que esto ha sido el aspecto más importante en mi vida, que me ha aportado la meditación, y cuando digo amarme es respetarme, tener paciencia, porque a veces era muy impaciente, ¿no? Cuando no lograba algo o cuando no conseguía algo, pues sin darme cuenta era una forma de torturarme con mis pensamientos, ¿no? Y entonces he aprendido a respetarme, a amarme, a apreciarme, a cuidarme, porque yo entiendo el amor así. El amor, por ejemplo, el amor hacia los demás es cuidar, atender, escuchar, etcétera. Pero ahora aplico esas cualidades hacia mí mismo. Y me doy cuenta que genero menos tensión internamente, ¿no? Me ayuda a mí mismo. Aprendo a hablarme de una forma respetuosa sin hacerme daño, cosa que antes no sabía hacer, ¿no? Y lo más beneficioso de esto, porque todo se basa, algo que he descubierto con la meditación, es que todo se basa en la autotransformación. Porque lo que tú sientes y vives dentro y haces contigo mismo es lo que luego vas a expresar con los demás. Y entonces he visto que ahora, pues yo estaba viviendo en Barcelona y mi padre falleció hace unos años y me vine a vivir con mi madre, porque sentía que a nuestros padres les debemos algo. Han hecho muchísimo y entonces era un momento, no es porque ella no sabía defenderse, aunque es mayor, tiene 87 años, pero se defiende más que de sobra. Pero sentí que era un momento de hacerle compañía, porque para ella fue una gran pérdida. Y claro, volví y llevo con ella ya pues, 4 o 5 años y me doy cuenta que mi relación es totalmente distinta como era antes. O sea, no busco tomar de ella, sino somos como, una vez le dije, tú no eres mi madre, le dije así, tú eres mi amiga. Y se me quedó mirando y dice, ah, como diciendo me gusta, ¿no? Y somos como amigos ahora, ¿no? Y nos respetamos mutuamente. Yo soy vegetariano, ¿no? Y ella cocina pues carne, pescado, lo que sea, para mis hermanos que vienen a comer a casa.
Pero algo que he visto que antes yo me sentía mal, aunque no lo decía directamente, como que cuando ella cocinaba algo que no era de acuerdo a mis principios, el gesto que hacía era como despreciativo, ¿no? Entonces ella se sentía mal, porque ella no podía entender que era lo normal, o sea, lo que se había comido siempre. Pero ahora no, nos respetamos mutuamente. O sea, si ella siente que eso es lo correcto, yo tengo que respetar y dejarle su espacio y ella respeta mi espacio. Yo cocino lo mío, ella cocina lo suyo y nos respetamos mutuamente. Y lo que veo es que hay una convivencia, la verdad es que muy amorosa, muy cercana, pero muy independiente los dos. O sea, no fomento ni ella ni yo el atraparse en el uno o el otro, sino ser muy independiente. Gracias, Lourdes. Gracias, José María, por habernos hecho aterrizar. Yo creo que está bien también tratar los temas del día a día que nos pueden ayudar a ver esto de la meditación, qué aplicación práctica tiene. Pues nos podríais dejar con una experiencia. Diría, pues podrías empezar, José María, estabas hablando antes de aquietar los pensamientos. Y yo escucho esta frase así el primer día, por ejemplo, y digo, ¿y qué hago? ¿Qué hago con tanto pensamiento que tengo dentro de mí? ¿Cómo los puedo aquietar? ¿Podrías introducir la meditación por ahí? Y después Lourdes continuará también. Pues tal como estéis, los que nos estéis escuchando en diferentes partes del mundo, podéis ahora tomaros este tiempo para de verdad sentaros, para entrar en vuestro interior, en este espacio sagrado al que solo vosotros podéis llegar. Así que ahora en este ejercicio vamos a crear quietud de la mente y suavizar las emociones. Así que dejo el cuerpo bien relajado, lo más cómodamente sentado. Y con un pensamiento, utilizando la voluntad consciente, voy a dejar todos los músculos del cuerpo sueltos. Porque si hay alguna tensión, mi atención irá a esa tensión y perderé la concentración. Así que dejo el cuerpo bien relajado. Y ahora voy a girar mi atención hacia algunos pensamientos que voy a crear conscientemente en mi propia mente. Pensamientos que me van a ayudar a despertar en mí la experiencia de sentimientos positivos. Porque parte de la idea que la calma, la paz, la serenidad son sentimientos que hay dentro de mí. No necesito buscarlos fuera. Por eso se trata de crear pensamientos que le acerquen a la experiencia de esos sentimientos. Y una experiencia sanadora es aquietar la mente. Porque la mente es mía. Así que puedo aquietarla. Como una madre puede hacer que su niño se quede relajado, tranquilo. Así que ahora con estos pensamientos voy a aquietar la mente. Por ejemplo, voy a mantener esta idea, siendo muy consciente de que lo natural en mí no es la intranquilidad,
lo natural en mí es un estado de calma, de tranquilidad, de bienestar. Así que por unos momentos me hablo a mí mismo, utilizo este método, hablarme a mí mismo y recordarme esta verdad, que lo natural en mí es la paz. Porque estos pensamientos aquietan en mí, calman mi ser. Así que ahora por unos momentos me hablo amorosamente y le recuerdo que lo natural en mí es la paz. En esta calma, en este silencio que voy experimentando en mi mente, a medida que me voy sintiendo más y más relajado y calmado, puedo ir un poco más a lo profundo. A conectar con esa energía interna que da vida a este cuerpo físico. Esa energía que me permite relacionarme, moverme a través de este cuerpo. Yo soy esa energía de luz, de paz, una energía amorosa. Me permito experimentar esos sentimientos. Calma, serenidad, bienestar. Cuando permanezco así en silencio, más allá de la dimensión más física, puedo conectar con otra energía sutil, amorosa, como si fuera un sol espiritual. Una energía que constantemente está donando, como lo hace el sol físico. Pero su energía es sutil, que limpia la negatividad que pueda haber en el alma, que pueda haber en mi interior. Me permito soltar todo eso que ya no quiero más, sea la tristeza, la preocupación. Y me permito llenarme de esa hermosa luz. Una energía amorosa, benevolente, pacífica.
me reconforta y me sana, me libera. Y trato de mantener ahí esa experiencia de bienestar, de estar conmigo en ese espacio más sutil. Y poco a poco, de nuevo, voy a ir volviendo a mi realidad de este momento, aquí, ahora. Y puedo hacer alguna respiración profunda y hacerme presente ahora. Om Shanti. Om Shanti. Muchas gracias, Lourdes, José María, por haber compartido esta tarde, este día con nosotros, y seguro que alguien se ha podido sentir inspirado o al menos en sintonía con lo que estabais compartiendo. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos aquellos que nos habéis ayudado a llegar esta misma semana a los 10.000 suscritos en el canal Brahma Kumaris España. Esto es gracias a haber estado ahí vosotros participando de estos días de confinamiento, pero que queremos seguir estando con todos vosotros. Si queréis hacer algún comentario, lo podéis hacer aquí abajo. Si alguno de los que estáis escuchando no estáis suscritos a nuestro canal, os podéis suscribir y clicar la campanita, y así cuando haya alguna actividad nueva lo recibiréis directamente en vuestro teléfono, en vuestro ordenador. Pues muchas gracias. Gracias, Marta, gracias, Lourdes, por ser compañeros de viaje y por compartir esta sesión juntos. Así que seguimos. Seguiremos compartiendo. Sí, muchas gracias, Marta. Ha sido un rato muy agradable poder compartir juntos. Gracias.